tardes. Buenas tardes. Ya va a estar con Rubén, que está aquí ya preparado. Hola, hola. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí de confinamiento todavía. Espero que acabe pronto esto. ¿Cómo vais vosotros? Bueno, pero has salido a hacer deporte, ¿no? Sí, la verdad es que he salido un ratito por la mañanita cuando está todo el mundo durmiendo, que es cuando mejor se está. Y fresquito. Nosotros muy bien. Yo salgo al final con los niños, con el perro, o sea que, pero vamos, con cuidado, pero sí. Ahora ya, gracias a Dios, nos dejan salir. Bueno, Rubén, te voy a presentar otra vez, aunque te conoce todo el mundo, yo te presento por si acaso alguno está despistado. Bueno, Rubén es fisioterapeuta especializado en RPG y pertenece al equipo de Philippe Suchard desde el año 2004. Es además organizador a través de Reducortex de la formación de RPG en Madrid. Además ha colaborado como coautor de 2 capítulos en el libro de Philippe de formaciones morfológicas de la columna vertebral y también en un capítulo del libro de Jaime Salom, que es Readaptación tras las lesiones deportivas, con un capítulo que se llama Reeducación postural global en el deportista lesionado. Te has movido mucho, Rubén. Pues espérate que acabo de terminar otro capítulo para el próximo libro que va a hacer Philippe en italiano, que se lo acabo de mandar hace 10 minutos. ¡Qué bien! ¿Nos puedes adelantar algo o es mucho spoiler? Y eso es spoiler, pero vamos, integración, pero un poco más allá de la propuesta que hicimos en el libro de deformaciones morfológicas y ya en integración del movimiento y en movimiento terapéutico. ¡Qué bien! Avanzando un poquito. Eso es. Bueno, Rubén, pues gracias por animarte a esta segunda entrevista. La primera, pues por desgracia se la perdió mucha gente, así que vamos a aprovechar y hacemos una segunda oportunidad. Si te parece, seguimos un poco el guión que teníamos, porque hay gente que, bueno, como se perdió la primera, pues que nos puedan seguir el hilo, aunque aprovecharemos para sacar alguna cosita nueva. Claro, vale. El jueves pasado nos contaste que vienes un poco del mundo del deporte y que además de RPG te formaste en osteopatía. Parece que la RPG se asocia un poquito más a alteraciones de la postura, a dolor crónico, a deformaciones de la columna. ¿Qué te enamoró de la RPG, tú que vienes del deporte? Bueno, sí es cierto que quizá la RPG al principio se dedicaba mucho más al mundo de la alteración de la postura, de la deformación de la columna, y últimamente, después de todo el boom de las neurociencias, de alguna forma pues también nos metemos un poco en el mundo del dolor crónico, pero también es cierto que no solo en el dolor crónico, aunque es una de las indicaciones de aplicación de la RPG, cualquier situación que aparezca asociada a disfunciones del aparato locomotor, aunque sea en una fase aguda, es una indicación para la RPG. Por otro lado, dentro del mundo del deporte hay varios campos de aplicación, ¿no? Yo creo que dentro del mundo del deporte la parte activa que tiene la RPG es muy bien recibida por las personas que hacen ejercicio. Aunque no debemos olvidar que el hábitat natural de la RPG es la estática, pero sí es cierto que si tú mejoras la estática, optimizas la dinámica. ¿Bien? Entonces, la estática es importante. ¿Por qué es importante? Porque, y en el deportista además con más motivo, porque la posición de partida de un movimiento es crucial para su eficiencia. Es decir, si yo arranco de una posición de partida que no es correcta, difícilmente voy a ser eficiente en mi movimiento. Si no tengo bien estables mis sistemas de reequilibración, difícilmente voy a poder ser eficiente en mis movimientos. Imagínate, por ejemplo, un señor, se me ocurre, que hace sentadillas en el gimnasio, hace peso muerto, o un ciclista. Quizá un ciclista sea más visual, ¿vale? Si el ciclista, cuando da pedales,
no tiene bien alineados los 3 puntos, sacro, dorsal y cráneo, con las lordosis bien controladas, con un buen control de las lordosis, es un paciente que va a aumentar sus factores de riesgo en fatiga y que tiene muchas posibilidades de hacer una patología lumbar o de hacer una patología del miembro superior. Porque muchas veces pensamos en una patología del ciclista típica y característica, como puede ser un túnel carpiano, por el apoyo manillar en el túnel carpiano. Pero en muchas ocasiones nos podemos encontrar que ese túnel carpiano empieza desde una mala posición craneocefálica, o sea, cefálica y cervical, con una mala posición escapular, con una bonita rigidez de los escalenos, con una bonita rigidez del pectoral menor, y desde ahí nos vamos para abajo. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que el componente de prevención que puede tener en un momento dado aplicar la RPG dentro del ámbito del deporte es fundamental. Alguien que es capaz de mantener en fatiga los 3 puntos alineados es un deportista que va a tener menos riesgo de tener disfunciones o problemas a nivel de sacroiliaca, lumbares, dorsales, cervicales. Es decir, el hecho de tener una buena conciencia de esos 3 puntos alineados yo creo que es fundamental. Luego, por otro lado, la aplicación del deporte, si tú, por ejemplo, analizas el movimiento que un paciente te dice que es el productor de su sintomatología, yo una de las cosas que siempre tengo en mi cabeza es, cuando yo analizo el movimiento, cuáles son las estructuras que por su rigidez frenan ese movimiento. Y a partir de ese momento me voy a quitar los frenos. Freno que puede ser tisular, freno que puede ser articular, freno que puede ser el propio cerebro que hace una mala interpretación de la situación. Pero si hablamos de tejido, yo creo que el meternos directamente en quitar los frenos del movimiento va a ser fundamental. De hecho, en muchas ocasiones nos lesionamos porque son mayores las demandas en relación a las capacidades que le pedimos a un sistema. Por lo que no llega a ese nivel de exigencia y fracasa y aparece sintomatología y se lesiona. Entonces, la RPG, entre otras cosas, con su tipo de propuesta, hace que mejoren las capacidades del sistema musculoesquelético. Con lo cual, si tú optimizas muy bien todas las estructuras, vas a mejorar evidentemente la eficiencia del sistema. Claro. Luego, por otro lado, y nos vamos al principio de la RPG, siempre se nos ha relacionado mucho con el estiramiento, ¿verdad? Bien, el estiramiento, y no solo el estiramiento, la puesta en tensión de los tejidos, sino las contracciones isométricas que hacemos. Se ha visto y hay muchos trabajos de investigación ahora que defienden la hipótesis de que en realidad lo que estamos haciendo es producir una neuromodulación. Qué bueno. Tanto el estiramiento como el isométrico se ha visto que lo que hace es neuromodular. Y si neuromodulas, lo que estás haciendo es desactivar mecanismos de defensa. Exacto. A partir del momento en que el cerebro interpreta que aquello no es amenazante y que no estás en peligro, permite que el músculo vaya más allá. Pero antes hay que convencer al cerebro. Con lo cual, algo que de alguna manera tenemos que empezar a incluir en nuestro discurso es que cuando nosotros trabajamos los tejidos estamos creando neuromodulación. Estamos desactivando los mecanismos de defensa porque directamente estamos informando al sistema nervioso de que aquel movimiento o aquella situación no es amenazante. Con lo cual, el gran protagonista siempre que tenemos que tener en la cabeza, además de los tejidos, que sí, que está muy bien, y de la rigidez de los tejidos, y del pertono de los tejidos, y de la fascia que envuelve a los tejidos, y del nervio, etcétera, etcétera, pero es el sistema nervioso. Con lo cual, la RPG es una herramienta súper válida y súper interesante de neuromodulación del sistema nervioso. Y creo que es algo a tener muy en cuenta y, como te digo, a incluir en nuestro discurso.
Sí, bueno, además que me parece muy interesante ver que ya trabajamos desde el tiempo de la camilla, digamos, que siempre tenemos esa idea de que en camilla, pues bueno, el trabajo activo sí es activo, pero bueno, como que no le das tanta importancia porque se la vas a meter en integración, pero bueno, si ahora somos conscientes de que ese trabajo de informar al sistema nervioso se da desde el primer minuto, es esencial el trabajo activo, claro, y consciente y motivante. Claro. Fíjate, el otro día lo hablaba en otra charla que tuvimos con Tomás Bonino, un compañero, de cómo el paciente, por ejemplo, cuando tú le tumbas en la camilla ya le estás empezando a fragilizar sin querer. Porque le has creado un espacio seguro que de alguna manera le estás fragilizando. Le estás de alguna forma informando a ese sistema nervioso que está lesionado, que hay que tener cuidado. Entonces, el hecho de que no utilicemos una terapia pasiva, sino una terapia activa, ya le está empezando a meter esa información a ese sistema nervioso y decirle, oye, perdona, que de frágil nada, que tú te puedes contraer, que tú puedes empezar a ser el dueño de tu situación. ¿Por qué? Porque ya desde la camilla estás haciendo un trabajo activo y eso para el sistema nervioso es fundamental. A partir de ahí vamos hacia el movimiento perdido. Te voy a seguir, pero vamos a volver a esto de alguna manera, porque la siguiente parte yo creo que te la voy a hilar. Venga. En la última ocasión estuvimos hablando de que nos hicieras de alguna manera, como a lo largo de una sesión con un paciente, la aplicación de los conocimientos que tienes sobre integración al movimiento a lo largo del tiempo de tratamiento de un paciente, ¿no? Anamnesis, exploración, tratamiento, integración. En la anamnesis hablas sobre todo, nos has comentado otras veces también, la entrevista motivacional, que es fundamental. Sí. Un poco viene al hilo de lo que me comentabas. Para mí la entrevista motivacional tiene el problema de que quiero ser honesta y hacer, digamos, explicarle al paciente lo que yo creo que le pasa, pero a la vez no le quiero asustar. O sea, tengo la sensación de que muchos pacientes, quizás por el sistema sanitario que tenemos, en el momento en que tú les describes pues que tienen algún tipo de alteración, pues que la cadera no abre bien o que no hay un buen movimiento cervical, lo asocian a algo grave de lo que quieren como huir. Entonces, como para mí, por lo menos, me resulta difícil manejarme entre estas dos realidades de querer hacer un buen diagnóstico y además contárselo, y por otro lado no recibir ese rechazo del paciente, sino conseguir con esa motivación y ese empoderamiento. ¿Cómo lo solucionas? Yo lo que te diría es que una de las cosas que creo que es importante es saber que el cerebro construye en positivo. El cerebro no construye en negativo. Con lo cual tenemos que saber positivizar el mensaje. ¿Qué es positivizar el mensaje? Yo te diría que hay dos palabras que nos tenemos que quitar de nuestro vocabulario. Se llama bien y mal. ¿Por qué? Porque de alguna manera si tú a alguien le dices que está mal, estás metiéndole un efecto nocebo estupendo y estás condicionando totalmente el resultado final de tu trabajo. Con lo cual no podemos, o sea, una cosa es que tú diagnostiques, una cosa es que tú tengas clara cuál es la situación de tu paciente y otra cosa es cómo se lo cuentas. Entonces, no le podemos decir, como hemos oído muchísimas veces en el ámbito médico de la traumatología, tienes una columna cervical como una persona de 80 años. Eso sí, se sigue haciendo. Y si encima se lo dices y la ropa puesta, cuando le estás explorando, donde el paciente se siente totalmente indefenso, lo que estás haciendo es meterle un bofetón de nocebo al paciente estupendo. Sin embargo, si le dices, oye, tenemos un cuello que tenemos que trabajar para estar en las mejores condiciones posibles, fíjate qué cambio de mensaje.
Y no le has dicho en ningún momento ni que tiene fragilidad en su raquis, ni que el dolor está producido porque tiene una radiografía de una persona de 80 años. Es decir, tenemos que aprender a crear empatía con el paciente, a positivizar su situación. De alguna forma tenemos que potenciar que el paciente sea autoeficaz, y para ser autoeficaz a través del empoderamiento yo tengo que construir en positivo en ese cerebro. Con lo cual, una cosa es el diagnóstico médico que yo tengo y que yo sé cuál es la situación real del paciente, y otra cosa es, sin engañarle, pero y manteniendo la objetividad, ir poco a poco y progresivamente haciéndole dueño de su situación, dueño de su proceso, y acompañarle en el proceso a través del empoderamiento y a través del mensaje positivo. Con lo cual, mensajes tipo: estás hecho un desastre, joder, ¿cómo vienes? Madre mía. O sea, todos esos mensajes que los tenemos en cada una de las células fisioterápicas de nuestro cuerpo. Y la cara, que es... La cara, o sea, el lenguaje no verbal es brutal, ¿vale? O sea, tú imagínate cuando viene un paciente, le miras, no abres la boca y haces... Sí. ¿Vale? Ya solo con eso me lo has hundido. Sí. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que aprender comunicación. No sabemos comunicarnos con el paciente. No sabemos mandar el mensaje con el paciente desde el lenguaje verbal al lenguaje no verbal. Tenemos que tener herramientas para que ese paciente construya en positivo y se meta en su proceso. Y para eso hay que formarse, porque en la carrera no nos enseñan. Ni hay tiempo. Ni hay tiempo. Es decir, la comunicación, pero ya no solo te hablo del fisioterapeuta, te hablo del enfermero, te hablo del médico, te hablo de todo el personal sanitario que se vincula con alguien que va a mandar un mensaje a un paciente que se siente frágil y que su cerebro considera que tú, con tu forma de decir y no decir las cosas, estás amenazando su integridad. ¿Qué va a hacer ese sistema nervioso? Se va a defender. Se va a defender. Con lo cual, y es una frase que a mí me chifla porque describe muy bien lo que pienso que tenemos que transmitir al paciente, y es: si tú te ganas la confianza del paciente, entre, no sé cuantificarlo ni porcentuarlo, pero entre un 70, un 80% del éxito del tratamiento le tienes conseguido, y el otro 20-30 será habilidad técnica. Si no eres capaz de conseguir la confianza del paciente, y en eso o de eso depende cómo te comunicas con él, te queda un 20 o un 30% de posible efectividad con ese paciente. Y como el paciente no se crea en lo que está metido, no has construido en positivo, has hecho un efecto nocebo, y lo único que vas a hacer es, de alguna forma, hacer huir al paciente. Fíjate, el otro día alguien hablaba de el efecto placebo. Una cosa es un placebo, que sería: te doy una pastilla que no hace nada y es una situación inerte de algo que te doy para ver si aquello hace algún tipo de efecto. Y otra cosa es el efecto placebo. Yo llevo años diciendo que si hay un efecto, lo llames placebo o como lo quieras llamar, que va a condicionar hacia positivo el cerebro de esa persona, dámelo que lo quiero. Lo voy a utilizar, por supuesto que sí. O sea, el efecto placebo está ahí. Coño, vamos a usarlo para poder, desde la anamnesis, condicionar el resultado final del paciente. Hay un investigador muy importante, Lorimer Moseley, en Australia, que Moseley hizo un trabajo en su momento que veía cómo de alguna forma los componentes psicosociales que están alrededor de una consulta pueden condicionar el resultado final. Y ahora te voy a poner en un ejemplo, Consuelo, a ver qué te parece este ejemplo. Esto nos lo decía Pedro Guillén en el año 89 en FREMAP en Majadahonda, ¿vale? Y ahora Moseley, como lo dice con un paper, todo el mundo le hace la ola. Pero esto lo lleva diciendo Guillén desde el año 89 que yo se lo oyera, ¿vale? Que seguro que desde antes ya lo decía. Como bueno, dice, eso pasa siempre. Vamos a ver, viejo. Dice, tú tienes la dirección de un traumatólogo, ¿vale? Que está en una calle.
en un piso y llegas a ese piso y hay 2 puertas. Traumatólogo A y traumatólogo B. El traumatólogo A cobra 20 euros por la sesión. El traumatólogo B cobra 120. ¿A qué puerta llamas? Sí, desde luego. Y de momento no has entrado ni por la puerta de la consulta, pero ya has creado una expectativa. Ahora entro y el tipo tiene las llaves de un BMW último modelo, el último iPhone y tiene el ordenador el último Mac. Y además cuesta con mucho gusto, con mucho tal, no sé. ¿Eso crea una expectativa en ti? Estás construyendo en positivo y todavía no has abierto la boca. O sea, que subamos los precios y nos pongamos más. Pues así están las cosas ahora para eso, ¿vale? No te he entendido. Sí, desde luego el contexto es fundamental, porque la expectativa de la persona no cambia. Fundamental. O, por ejemplo, el típico... Luego para la continuación del tratamiento, ¿no? Claro. Porque es verdad que a veces el primer día, pues yo qué sé, no das justo en el clavo, pero en la segunda vez lo mismo, oye, lo dejas nuevo al tipo. Por eso el primer día es ganarte la confianza del paciente. Sí. Fundamental. Entonces, en la anamnesis tienes que observar un montón de cosas, porque hay muchas cosas que no dependen de ti como terapeuta. O sea, si hablamos de la entrevista motivacional, ¿este tipo en qué fase está? ¿Está en la fase de precontemplación? ¿Está en la fase de contemplación? La precontemplación es, para que te hagas una idea, es en el momento en el que el paciente se da cuenta que tiene un problema y necesita ayuda. Pero de ahí a que vaya a cambiar los hábitos hay mucha distancia. Por ejemplo, el típico que te dice, bueno, ya hay que morir. Si mi padre fumaba y se murió con 90 años. Vale, estamos en fase precontemplativa. Luego tenemos otra fase, ¿vale? Que es la fase contemplación, que es cuando el paciente empieza a tomar conciencia del problema y le empiezan a surgir dudas y empieza a considerar la posibilidad de que hay que cambiar cosas, ¿vale? Luego ya está la determinación, que es cuando alguien dice, está claro, o sea, no puedo seguir como estoy y tengo que empezar a cambiar cosas, Sí. ¿vale? Luego está la acción, es cuando el tío ya empieza a hacer cosas y ya empieza a crear adherencia y empieza a hacer todo aquello que tú le digas. ¿Vale? Y luego ya está el manejo. Perdóname, es que me está fallando un poquito la conexión a veces. No sé si te pasa a ti también. Yo me veo bien y te veo. Mira, otra vez, no sé qué está pasando, que se me para de repente. A ver, la gente no. Estoy pegada al ¿Del wifi? Pues no. Yo te veo bien. La gente parece que te sigue bien. Yo te sigo más o menos. Sigue. Si Vale. me pasa, te digo, perdona. Nada, no te preocupes. Y luego por otro lado está el mantenimiento. Y el mantenimiento es ya cuando el paciente ha empezado a tener cambios, ¿vale? Y está totalmente implicado en su cambio de conducta, ¿vale? Ahí el reto es mantener el cambio conseguido y evitar recaídas. Entonces, yo tengo que ver en qué fase está mi paciente para acompañarle en todo ese proceso. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, escuchar cómo se expresa, cómo habla contigo, cómo es su relato, cómo vive su situación, con qué expectativas viene, cuáles son sus creencias, fundamental, respecto a su situación, cuáles son los objetivos. ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto a cambiar hábitos? Es decir, pero nos obligas a ser un poquito psicólogos, Rubén. ¿Cómo? Yo no tengo... Que nos obligas un poco a ser psicólogos. Y a veces que no tenemos esa formación. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que de alguna forma, si el paciente viene directamente a nosotros, nosotros tenemos que tener herramientas de gestión como asesores de salud que somos o que tenemos que ser para acompañar al paciente en su proceso. Y de alguna forma la entrevista motivacional no es hacer una terapia psicológica, pero es saber en qué momento conductual está ese paciente. Porque un paciente, me pongo en el ámbito de un paciente con dolor crónico,
el cual me ha desarrollado una kinesofobia, es un paciente que tiene un perfil conductual fóbico y no solo tiene fobia a moverse, sino a más cosas, entonces yo doy un paso al lado y solo paso al psicólogo, que para eso está. Yo soy la puerta de entrada de ese paciente, yo tengo que tener un mínimo de herramientas para gestionar a ese paciente. Entonces, en comunicación no solo nos tenemos que formar los fisioterapeutas, nos tenemos que formar todo el personal sanitario. Todos, ¿vale? Y eso estamos todavía en la anamnesis. Y luego está claro, además de eso, yo tengo que crear un buen vínculo con el paciente. Yo tengo que crear un espacio seguro para desactivar sus mecanismos de defensa. Yo tengo que crear confianza. O sea, yo creo que eso es crucial. Si no creas confianza, o sea, en los 3 ejercicios primero que le mandes para hacer en casa para empezar a trabajar, ni va a haber adherencia, ni va a haber autogestión, ni va a haber nada porque no te lo has metido en el bolsillo. Y luego, por otro lado, hay algo que tenemos que tener claro en la anamnesis y en la primera entrevista, y es, ¿tú estás dispuesto a meterte en un proceso de mejorar tu estado de salud? Porque si no estás dispuesto, no eres mi paciente ni yo tu terapeuta. O sea, algo que de alguna forma creo que tenemos que tener todos claro es que yo no quiero un paciente que sea fisiodependiente. Yo quiero un paciente independiente. Yo le doy las herramientas para que se autogestione. Durante el proceso, sea corto, largo, mediano. Pero algo que hacemos y nos equivocamos, Consuelo, es porque el perfil psicológico del fisioterapeuta en muchas ocasiones es ese, vamos de salvadores. Y como vamos de salvadores, nos cargamos la mochila del bienestar del paciente y es un error básico. Yo no soy el responsable de su salud, él es responsable de su salud. Y si él nos implica, yo le quiero como paciente. Me voy a hacer un poquito de... Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, pero... pero... Mira, me acuerdo de que es una cosa que me impresionó mucho de Philippe en un curso con él, que contaba el caso de una paciente que usaba tacón y tenía el gemelo muy, muy retraído, y entonces pues estaba la tesitura de lo primero, pues decirle que no usara ese tacón, ¿no? Pero que llegó un punto en que se dio cuenta de que aquella mujer pues estaba muy acomplejada con su altura, le hacía mucha ilusión ponerse tacón y entonces pues tomó la decisión de que el RPGista un poco también debe acompañar al paciente a hacer lo que el paciente quiera hacer con su vida. Entonces, en un punto te entiendo de que es cierto que cuando tú ves a un paciente, tú tienes un objetivo y lo suyo es que siguiera los pasos que tú le dices, pero lo mismo ese paciente, pues como el que no va a empezar una dieta en ese momento, quiero decir, uno se plantea voy a hacer una dieta, pero lo mismo a futuro. Bueno, pero de primeras, pues yo qué sé, quítate los lácteos, aunque no empieces una dieta. O sea, yo creo que sí que hay una cierta flexibilidad como terapeuta. Una cosa es que tú quieras un objetivo y otra cosa es que entendiendo el momento vital o la situación en la que está el paciente, tú intentes ayudarle, aunque no sea de la mejor manera. No sé si me estoy explicando. No hay problema con lo que tú planteas. Yo te diría que en ese ejemplo de Philippe lo que pasa es que en los cursos tiene que conseguir en una sesión para que el alumno lo vea lo que nosotros deberíamos o conseguimos en muchas ocasiones en varias sesiones, ¿vale? Y a esa paciente que necesita tacones porque está acomplejada y demás, yo la tengo que educar. Entonces la tengo que educar en lo siguiente, y es, hay una cosa para tu cuerpo que se llaman demandas y capacidades. Lo que le estás pidiendo a tu gemelo y a tu tendón de Aquiles es más de lo que tu tendón de Aquiles y tus gemelos te pueden dar. Yo te voy a ayudar a que tus estructuras sean capaces de asimilar esas demandas, pero tenemos que hacer exposición progresiva, con lo cual te puedes poner tacones los fines de semana, pero el resto de la semana bájame un poco el tacón para darle cierto descanso. Ándame descalza en casa y no te pongas tacones nada más que cuando sea imprescindible, porque, por ejemplo, por el tipo de trabajo que tienes que tener determinada estética, tienes que ir bien vestida y con tacones y no te queda otra. Pero dosifica las demandas para mejorar las capacidades.
Entonces, en lugar de ponerte un tacón de aguja de 12 centímetros, ponte uno de 7 y juega con los de 5 y los de 7. Y el día que toca, 12, pero luego te bajas a 5. Es decir, voy poco a poco mejorando y optimizando esas estructuras para ser capaces de asumir y asimilar las demandas a las que son sometidas. ¿Vale? Vale. Y esa información se la tengo que dar. Lo que ella haga con esa información es asunto suyo. Ya. O sea, yo no soy el padre de nadie. Yo te doy la información que debes tener para estar mejor. Y tú tendrás que aprender a gestionarla. Yo te ayudo a dosificar cargas, a exposición progresiva, Sí, claro, me dedico a eso. Y tú, como mi paciente, a acercarte lo más posible a lo que yo te digo. Entonces trabajamos en equipo. Si no trabajamos en equipo, mal asunto. Sí, estoy contigo, pero es verdad que lo de la fisiodependencia a veces es difícil de evitar, aunque uno tenga otra intención. Sí, pero de alguna forma tenemos que tener herramientas para ir desplegando poco a poco y que el paciente sepa. Sí, tener herramientas para saber guiar a esa situación, eso sí es cierto. Él es capaz de hacerlo. Ese es el tema. Ya. Pero qué difícil, Rubén. Yo todo lo que cuentas me encanta, pero luego pienso en un paciente y en otro, qué difícil. Fíjate, si nosotros tuviéramos esa formación de la que estábamos hablando y tenemos esas herramientas, somos capaces de llevarnos el paciente al huerto. Sí. El tema es que en muchas ocasiones entramos en el conflicto entre lo que nosotros consideramos que tiene que hacer y lo que él quiere hacer. Y ahí está la discusión. Una forma muy interesante de hacer pensar al paciente es a través de las preguntas, no de las afirmaciones. Porque si tú haces una afirmación, él te hace otra que va en contra de la tuya. Ya estás en conflicto. A los pacientes hay que hacerlos pensar y hacer que ellos mismos pongan en duda su forma de hacer las cosas. Ay, ¿me puedes poner un ejemplo, Rubén, de esto de hacer una pregunta en vez de una afirmación? Sí, por ejemplo, vamos a meternos en algo que a lo mejor todos manejamos un poco más, que es el tema, pues imagínate, de alguien que es prediabético. ¿Vale? Bien, entonces, a una persona que es prediabético, una pregunta que le puedes hacer es, ¿tú consideras que con la ingesta de azúcar que estás haciendo puedes tener un buen estado de salud? Y me callo la boca. Ya. Entonces, en ese momento el cerebro es cuando dice, coño, pues igual no. Voy con una afirmación y voy y le digo, pero vamos a ver, tú es que no sabes, no te han dicho ya que eres prediabético, que no te puedes meter esos viajes de azúcar, que te va a dar algo, ¿qué vas a hacer? Crear defensa. Ya. Sí, te lo pones al frente en vez de en tu equipo. Exacto. Entonces lo que tengo que hacer es crear empatía en base a evitar discusión. Y la pregunta es una forma súper interesante de hacerlo. Qué bueno esto que dices de las preguntas. Sí. Muy interesante. Hay que practicarlo. Rubén, luego de cara al tratamiento, aparte del tema de la anamnesis, Sí. De cara un poquito al tratamiento en camilla, ya me has hablado que sí que trabajamos ya la neuromodulación, o sea que desde el punto de vista de la integración ya estamos haciendo un trabajo. Mira. Falta los 20 minutos, ahí ¿sabes algo más de cuál es el tiempo adecuado de trabajar en ese isométrico, esa posición activa progresiva? Porque quizás no, en tiempos no tenemos nada claro. No sé si los 20 minutos, sí que ya está visto que es importante llegar a ellos. Mira, yo te diría que dependiendo de los objetivos. Es decir, si hablas, por ejemplo, con Moshe Solomonov, que es uno de los grandes expertos en el tema del CRIP o de la viscoplasticidad, o lo que en RPG toda la vida hemos llamado el fluage, ¿bien? Y mi intención está sobre todo en la deformación del tejido y del tejido conjuntivo, ¿vale? A mayor puesta en tensión, mejor.
A mayor tiempo de puesta en tensión, mejor, no mayor intensidad de puesta en tensión. Sí, sí. Si por otro lado eso lo combinas con la respiración, con una respiración dirigida como es la que hacemos nosotros, alargando el tiempo 1, 2, 3, el que toque, ¿vale? La respiración junto con la puesta en tensión son dos herramientas súper potentes para, 1, bajar el tono, 2, ganar fluas, 3, desactivar los mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque se ha visto que un paciente que tiene rigidez en sus estructuras o que hace mucha contracción muscular, que tiene mucha actividad, es un paciente que tiene el simpático muy arriba. La respiración lo que hace es, a través de la estimulación del vago, activar parasimpático, con lo cual normaliza la relación simpático-parasimpático. ¿Qué estás haciendo a nivel tisular y a nivel cerebral? Estás desactivando mecanismos de defensa. Lo que pasa es que es peligroso generalizar, porque Solomonov te dice que 20 minutos si vamos al aspecto exclusivamente tisular. Bien, pero si yo quiero desactivar unos mecanismos de defensa porque ese paciente está con un cerebro activado que considera que está bajo amenaza, dependiendo de cuánto arriba esté el mecanismo de defensa y qué capacidad tengo de desactivarle, voy a tardar más o menos. Es decir, la misma herramienta que es hacer una puesta en tensión del tejido con una respiración puede tener varios objetivos de tratamiento. Quiero desactivar el simpático, quiero bajar los mecanismos de defensa, quiero ir al tejido para conseguir elastificarlo. Si le sumo encima el isométrico, voy más rápido, más lento, depende de cuánto de activo esté ese sistema nervioso y cuánta capacidad tenga ese sistema de desactivarse a través del tejido, porque no te olvides de una cosa, todos los tejidos tienen mecanorreceptores, todos los tejidos están informando al cerebro del grado de tensión y de estado de las estructuras, con lo cual yo puedo a través del tejido convencer al cerebro que baje su actividad, puedo a través de la respiración llegar a ese cerebro para que baje la actividad, es decir, dependiendo de cuáles sean mis objetivos, yo voy a tardar más o menos tiempo. De momento, a fecha de hoy, lo que se sabe, según Solomonov, que el fluas o creep o viscoplasticidad mínimo para que una estructura se deforme de manera permanente y no vuelva progresivamente a su estado inicial son 20 minutos. Si quiero tejido. Si quiero sistema nervioso, ¿con qué sistema nervioso me estoy enfrentando? Ahí ya el tiempo complicado. El hecho de que nosotros hagamos tensión en los tejidos ya está haciendo neuromodulación, por supuesto. Ya estamos neuromodulando. Por eso un paciente lo tumba, lo haces una pretensión, lo pones a respirar, no le has hecho nada sobre el segmento que le duele, vamos a poner como ejemplo las lumbares, y ya se encuentra mejor, claro. Porque he hecho neuromodulación en tu sistema nervioso y tu sistema nervioso ya no se defiende con tanta necesidad de considerar que está bajo amenaza. Entonces, dependiendo de cuál es mi objetivo, voy a tardar más o menos. Hay gente que se desactiva súper rápido y hay gente que los ve que se tumban en la camilla y están hasta con un cierto grado de ansiedad. Yo no tengo ninguna prisa por poner en tensión, te voy a poner a respirar hasta que me bajes ese hipertono y esa hipervigilancia. Y a partir de ahí tengo toda la vida para ponerte en tensión. Y tengo toda la vida para decoaptar. Y tengo toda la vida para el isométrico. ¿Estoy integrando? Sí. Porque estoy cambiando su imagen corporal. Estoy cambiando su estado de actividad. ¿Estoy integrando movimiento? No. Estoy todavía neuromodulando. ¿Te ayuda? Me ayuda muchísimo. Me ha quedado clarísimo. No sé a los demás, ya les preguntaremos. Me paso a la siguiente fase, ya directamente a integración. En el trabajo de integración, ya el otro día nos hablaste un poquito de varias fases. Antes de irnos a esas fases, yo te preguntaba sobre las fases inconsciente, incompetente, inconsciente, competente,
pero hay gente que no sabe bien a qué nos referimos. No sé si nos puedes hablar primero un poco de estas fases del paciente y luego de las fases que nos comentabas también, un poco de cómo atacar, primero con ver el movimiento, luego imaginaría motora, las dos cosas. A ver si me puedes organizar esto. Vale, voy. Así en un ratito, ¿no? Muy bien. 20 minutos tienes, menos 15. A ver, una de las primeras cosas que propone Abraham Maslow para que se produzca el reaprendizaje, en este caso motor, es que haya intención de que se produzca ese reaprendizaje. O sea, lo primero, y hilamos con lo anterior, es: ¿te metes en tu proceso o no te metes en tu proceso? ¿Te metes en tu proceso? Empezamos. ¿No te metes? Adiós. ¿Bien? Te metes. Vale. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 4 fases del reaprendizaje. La primera fase es la fase inconscientemente incompetente. Es decir, el paciente no sabe que no sabe. En la fase en la que el paciente no sabe que no sabe, y de alguna forma podemos hilar con el paciente que viene con dolor, es un paciente que lleva posiblemente mucho tiempo con dolor. Es un paciente que no tiene un buen control motor sobre su sistema musculoesquelético, no sabe moverse correctamente y cuando se mueve lo hace activando mecanismos de defensa. Es un paciente que no tiene una buena imagen corporal. Es un paciente que no tiene una buena propiocepción. Es un paciente que no tiene una buena interocepción, ¿vale? Es decir, y además cuanto más tiempo lleva con esta situación, más alterado está el sistema somatosensorial, ¿vale? Esa es la primera fase. Y es al paciente que le dices, vamos a bascular la pelvis, y le estás hablando... O sea, ¿bascular la qué? ¿Que eso se puede hacer? Estamos en fase inconscientemente incompetente. En este momento, lo ideal es ir a lo cognitivo, es hablar con el cerebro cognitivo y es explicarle qué es lo que se pretende de él. Entramos en la fase inconscientemente competente, es decir, el paciente sabe que no sabe, ¿vale? Y en ese momento ya se da cuenta que no tiene estrategias motoras en su disco duro, ni en el software ni en el hardware, como para poder llevar a cabo aquello que tú le estás pidiendo, ¿vale? La siguiente fase sería la fase conscientemente competente, es decir, conscientemente competente lo traduciríamos como el paciente ya sabe que sabe. Es decir, mientras que está prestando atención, es capaz de realizar el movimiento. Pero si en ese momento le metes un despistaje cognitivo, como por ejemplo, haz el movimiento y dime el nombre de 5 amigos tuyos, se pierde. ¿Por qué? Porque no lo tiene automatizado. Es decir, el paciente ya sabe que sabe, pero no lo ha automatizado todavía. ¿Vale? La última fase sería la fase inconscientemente competente, es decir, lo traduciríamos a el paciente ya no necesita saber que no sabe, porque ya lo ha automatizado. En ese momento, cuando tú ya has conseguido que el paciente automatice su movimiento X, es el momento de llevarlo ya progresivamente hacia el movimiento terapéutico, es decir, yo he usado, para pasar al paciente de cada una de las fases, he usado el movimiento, un movimiento dirigido, un movimiento sensitivo, un movimiento con lo que llamarían ahora el foco interno, es decir, siente que eres capaz de involucrar una región de tu cuerpo que no eras capaz de moverte, involúcralo en un movimiento lo más correcto posible. ¿Vale? Vale. Una vez que ya eres capaz de sentirlo y automatizarlo y estar en la fase inconscientemente competente y ya eres capaz de crear un movimiento sin necesidad de estar en un foco interno, de sentir cómo lo realizas, te meto un foco externo. ¿Qué es te meto un foco externo? Haz esto.
pero yo ya sé que vas a implicar el segmento, porque ya lo tienes integrado en tu movimiento. Y ahí entra pues un montón de estrategias dentro del foco externo, que puede ser variabilidad. Hazme ese mismo movimiento de diferentes formas posibles. Variedad, con diferentes elementos posicionados de tal manera que tú tengas que crear estrategias para, a través de esa variabilidad y esa variación y esa variedad, poder crear cada vez más estrategias motoras implicando al segmento que antes no sabías ni dónde le tenías. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí. Y la máxima expresión de foco externo sería el juego. Y es donde ya no tengo que prestar atención, sino que me tengo que divertir haciéndolo. Y ese es el momento en el cual me mola ir al fisio, porque me lo paso bien. Pero ahí ya está cerca de terminar. Sí, o como terapeuta, que me dedico al movimiento y al ejercicio, creo grupos de trabajo donde constantemente, además de la típica clásica escuela de espalda, que estaba muy bien y que puede estar muy bien en forma de autoposturas o stretching global activo, tengo muchas más estrategias que van a hacer que le saque rendimiento a todo lo que previamente he hecho con un stretching global activo, una autopostura, no sé qué. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. Un foco externo, te voy a hacer una pregunta de este tema. ¿Puede ser también el jugar con el equilibrio? O sea... Sí, pero no sería jugar con el equilibrio como siente cómo te desequilibras y te reequilibras. No. Presta atención en qué momento voy a desequilibrarte para que te reequilibres. Presta atención afuera de ti. Eso es un foco externo. Ok, vale, vale. Te pongo un ejemplo. Un paciente que tiene un dolor en una sacroiliaca al subir y bajar escaleras. Sí. Un clásico. ¿Vale? Primero veo cómo sube y bajas escaleras. Luego veo dónde están tus frenos del movimiento para no subir y bajar las escaleras correctamente. Optimizo la estructura, estoy en camilla. Voy progresivamente a integrar tu segmento coxo-lumbopélvico en un movimiento correcto. ¿Sí? Una vez que eso lo tengo, voy a empezar progresivamente a, en el primer escalón, enseñarte a cómo sacar la cadera hacia adelante, la flexión de la cadera y con los 3 puntos bien alineados. Cuando eso lo tienes, empiezas a subir escaleras. Siente cómo eres capaz de todo lo que hemos aprendido en un escalón, transferirlo a diferentes escaleras. Cuando eso ya lo tengo, ahora sube las escaleras con cierta velocidad. Y ahora quiero que, ¿ves el balón que hay ahí arriba en las escaleras? Sube a por él y bájamelo. Él ya no se va a fijar en cómo sube y baja las escaleras, sino en el balón, en subirlo y en bajarlo. Y sobre todo, bájalo botando, no sé, te puedes inventar lo que te dé la gana. Botándolo, subiéndolo para arriba, lanzándomelo. Es decir, invéntate movimientos y estrategias motoras que además sean divertidas, como es el juego, para que ese tío se esté moviendo con una sacroiliaca que ya está involucrada en todo el movimiento. Ya lo tienes. Pero ahí tengo que tener, o sea, que decir, imagínate que me encuentro con el dolor en ese momento. Es como si me lo hubiera cargado mi tratamiento. No, si hay dolor todavía es que todavía te falta optimización de la estructura. Ya. No, ya me imagino, pero que tengo un poco el miedo de ponerme en ese punto sin, pues oye, hacerlo mal, quiero decir, pues oye, que intentas hacerlo progresivo, pero de repente te encuentras con el dolor. Claro. Es un error tan grande. No es un error grande. De hecho, los que se dedican al ejercicio terapéutico de última generación, que es lo último ahora en investigación en dolor y ejercicio, te dicen que si durante la ejecución del ejercicio, entre el 0 y el 10, siendo el 0 el no dolor y el 10 el máximo dolor soportable, en la ejecución no debes pasar de un 3, 4 y las 24 horas después. Si durante el ejercicio pasas del 3-4 o en las 24 horas posteriores pasas del 3-4, es que te has pasado en la carga. Le estás pidiendo más demanda que capacidad. ¿Me sigues? Sí. Bajar el nivel de exigencia, bajar la carga. Entonces, a lo mejor todavía tus estructuras no están preparadas para asumir la intensidad que te he metido. Bajo la intensidad, aumento el descanso. Bajar la intensidad o bajar la carga no es solo
quitar peso, si es que usas peso. Es bajar la velocidad de ejecución. Es bajar a lo mejor o aumentar el descanso. Es decir, yo tengo muchas herramientas para jugar con la carga. Pero efectivamente, como tú dices, ¿y si me encuentro con el dolor? No pasa nada. ¿De cuánto estamos hablando? Vale. Ahí está tu parámetro. ¿Vale? Vale. ¿Te ayuda? Sí, yo por lo menos no estoy acostumbrada tampoco a hablar mucho en intensidad, ¿no? O sea, parece que me encuentro con el dolor y me paro. Creo que, lo digo por mí, pero creo que en general los RPGistas tendemos a ser, puede que excesivamente precavidos con encontrarnos con el síntoma. Fíjate, yo te diría, y en eso te voy a parafrasear a Philip Suchard. Si durante la sesión de tratamiento te encuentras con el dolor motivo de consulta del paciente, cómprate una campana y haz sonar la campana, porque te has hecho la sesión justa para encontrar el problema. ¿Y qué tienes que hacer? Lo de siempre. 1, manualidad. 2, decoaptación. 3, isometría. 4, esperar a la relajación posisométrica para vencer la rigidez, motivo del freno, del movimiento o de la posición que estás haciendo. Lo mejor que nos puede pasar es encontrarnos con el dolor motivo de consulta para solucionarlo, acuérdate. Y una vez solucionado, ahora intégralo y no le hagas pasar de un 3-4. Ya lo tienes. Con esto ya lo hemos hecho el paciente casi en una hora. Nos has pasado, nos has hecho la sesión casi en tiempo real. Bueno. Lo he intentado, no era fácil. Te voy a hacer una pregunta extra que a mí me ha surgido estos días desde la última entrevista. Y es que un poco, hablando de integración, a mí me hace pensar, porque a mí el tema de la integración, que me parece muy interesante, me hace pensar un poco en la forma que tiene la RPG de ver el cuerpo, el sistema neuromusculoesquelético, que lo ha mirado desde el punto de vista de qué puede, o sea, para qué está hecho el cuerpo. Eso me parece una pregunta estupenda, ¿no? Las hegemonías, el pensar el que el sistema neuromuscular tiene que sostenerte y posicionarte en el espacio, que tiene que respirar, que tiene que sostener todas las vísceras, o sea, pensar desde ese punto de vista. Entonces siempre hablamos de posición, o sea, o de postura y de movimiento, pero también hay otras alteraciones funcionales en el sistema neuromuscular. Entonces, ¿se puede trabajar la integración, por ejemplo, en respiración o en deglución? Por supuesto, yo te diría que la deglución es una función, es un movimiento, ¿no? Como todo movimiento, la deglución, tengo que hacer una acción de movimiento. Ahora bien, ahí yo te diría que a lo mejor el fisioterapeuta tiene sus limitaciones y ahí tendríamos que trabajar posiblemente en equipo con el especialista de las degluciones. ¿Vale? Es decir, yo creo que un logopeda está dentro del equipo de colaboradores de alguien que hace fisioterapia interdisciplinar, fundamental. De la misma manera que si hablamos de ATM y hablamos de la masticación, necesitamos integrar la masticación. La respiración es más complicada y te contaré por qué. Porque es muy automática. Hay una parte que es consciente que de alguna forma yo puedo alterar desde la conciencia, ¿vale? Yo puedo optimizar muy bien las estructuras para que luego hagas una respiración automática más eficiente, ¿vale? Pero reeducar una respiración, claro que es reeducable. Pero si hablamos de integración de la respiración, es un tema bastante complejo por su automatismo, ¿vale? Entonces, depende de qué tipo de paciente estemos hablando. O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tiene una EPOC, solo con la maniobra de diafragma, solo con la maniobra de un tiempo 1, un tiempo 2, ya lo vas a mejorar, seguro, pero has optimizado la estructura. Él va a necesitar de una respiración muy determinada para convivir con su EPOC o ahora con su COVID-19. Bien, entonces de alguna manera voy a optimizar todas las estructuras para, y volvemos a la conversación de antes, optimizar las capacidades para poder asumir las demandas. ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, Dale. Rubén, nos hemos ido... ¿Cómo?
Dale, que nos quedan ya 5 minutos. Nos Aprieta. quedan 5 minutos, por eso te digo, voy a dejarte tiempo para que nos des un mensajito final, que nos des un consejo, un mensaje final en estos 5 minutos que nos quedan. Bien. Déjame que piense un momento, a ver. Venga, tienes tiempo. Vale. Yo creo que como mensaje final, el fisioterapeuta debe creerse y debe confiar en su capacidad de asesorar respecto a la salud. O sea, somos agentes de salud y como tal debemos tener buenas herramientas para acompañar al paciente en su proceso de reeducación. Yo creo que el modelo y el paradigma debe cambiar. Por ejemplo, yo propondría, y esto es algo que llevo diciendo hace mucho tiempo, deberíamos dejar de ofrecer sesiones y deberíamos ofrecer programas donde se dejen muy claros los objetivos de ese programa y no tanto el número de sesiones. Yo creo que debemos ser los mejores asesores de salud para los pacientes desde la camilla hasta sus actividades de la vida diaria, sean las que sean esas actividades de la vida diaria. Me da lo mismo que seas un deportista de élite, me da lo mismo que seas un deportista amateur, me da lo mismo que seas un albañil que tienes que tirarte 8 horas en la obra. Cuidado, eso también es alto rendimiento, ¿eh? ¿Sabes? O que tengas que ir a vendimiar. Si alguien cree que ir a vendimiar o ir a recolectar verduras al campo no es alto rendimiento, que se vaya un par de días y que luego venga a contarlo. Que sí. Ahora le cogen seguro. ¿Cómo? Que ahora te cogen seguro si vas a ayudar con la... Te cogen y vas y estás un par de días y vienes. Eso. ¿Vale? O te vas con un panadero a las 5 de la mañana a amasar masa de pan, a ver si no es alto rendimiento. Que es que en muchas ocasiones el alto rendimiento lo vinculamos al deportista de élite. No, perdona. Un albañil es un sistema musculoesquelético de mucho más alto rendimiento que un deportista de élite. Porque estos no tienen descansos, ni activos ni pasivos, ni tienen máquinas de hielo para recuperar los tejidos, ni tienen un equipo médico detrás, ni tienen a nadie que le esté optimizando el movimiento. Y ahí están 8 y 10 horas todos los días cargando cemento. Eso es alto rendimiento. Entonces, algo que a mí me gusta decir es que yo me considero un fisioterapeuta de alto rendimiento de la calle. Que es una frase de un amigo de Jorge Álvarez que cuando la dijo me chifló y dije, te la robo. Porque me parece que es mucho más real lo que nosotros hacemos con las personas de a pie que los fisioterapeutas de equipos de fútbol que van a ver 4 fisioterapeutas a deportistas de élite de alto rendimiento. ¿Vale? Entonces, de alguna forma, tenemos que ser los mejores asesores para esas personas, para llevar al paciente desde la camilla hasta la actividad de la vida diaria, sea la que sea. Que estar 8 horas sentado, y ahora que todo el mundo está 8 horas sentado delante de un ordenador porque no podemos salir a la calle, más de uno ha terminado con dolor lumbar, con dolor de sacroiliaca o con dolor en alguna parte de su cuerpo, porque para los tejidos estar 8 horas sentadas no es un problema de la postura, sino de estar 8 horas en una posición concreta, soportando los tejidos y las estructuras, esa posición. El problema no es la postura, es cuántas horas estás en esa postura. Con lo cual... Y la visión ahí, porque no estás haciendo... Que ahí el sistema visual, además, haciendo un enfoque a menos de 3 metros, o sea, son 8 horas que tienen un trabajo intenso de una serie de cosas. ¿Es alto rendimiento? Sí, de esas estructuras, seguro. Con lo cual el fisioterapeuta es el mejor que puede optimizar las capacidades para absorber las demandas del alto rendimiento que significa vivir actividades de la vida diaria. Hala, con Te quedan unos segundos, Rubén. Pues decir adiós a todos y daros gracias a todos por aguantarme el peñazo una vez más, pero bueno, me lo han pedido y ¿por qué no? Para nada, muchísimas gracias a ti, Rubén. Te agradezco un montón que nos hayas hecho esta segunda entrevista y espero vernos pronto, que eso seguro que nos vemos en algún curso o en alguna reunión.
Muy bien, un besito para todos y gracias. Un beso, Rubén. Chao, chao. Chao.